Un micrófono abierto, sede parlamentaria y un diputado de Vox jactándose de que tiene información privilegiada que le ha pasado a alguien desde la Fiscalía. Es así, ¿no? Y tienes el audio, Ana Ibarzábal. Cuéntanos, última hora. Sí, así es, Jesús. Un micrófono abierto en las Cortes Valencianas ha cazado una conversación entre dos diputados de Vox que están conversando sobre cómo ha sido su intervención en esa comisión de presupuestos. Uno de ellos se jacta de que durante su discurso ha presumido de tener información privilegiada sobre una investigación judicial. Pero no solo eso, también pone en verde a una diputada socialista, antipática, bruja, y todo esto hasta que reciben una llamada que les alerta de que están siendo grabados. Es ahí cuando cortan el micrófono. Vamos a ver la secuencia. ¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Nadie lo sabe, no sé yo, porque me lo ha dicho la fiscal. Privilegios. No, pero yo estoy flipando, tío. No tienen, sobre todo con la del PSOE. Pero la mujer es terrible. Dime. Que alguien tenga narices a decir que en este país la derecha no tiene a su alcance filtraciones. Luego, cuando algunos decíamos, cuando la señora Ayuso, cuando distintos dirigentes salen en un atril y dicen que la siguiente semana la agenda judicial que rodea al gobierno, al Partido Socialista, a partidos de izquierdas es esta, luego que nadie se atreva a decir que no hay filtraciones y que no lo saben. Aquí tienes la declaración, aquí tienes el reconocimiento de un cargo público, de un dirigente de extrema derecha que presume de tener información privilegiada y que además hace su trabajo y su labor en base a ello. Ahora, ¿qué decías? Hay que comentar esto. Podemos ver esa imagen, a ver si la podemos ver. Ahí está. Esa foto es Abascal haciéndose un selfie con alguien. ¿Con quién, Ernesto? Bueno, es al revés. Es el Emilio García Cancho, que es el actual presidente de la audiencia de Badajoz. Fue nombrado en el 2025, esta es foto de 2023, coinciden en Barajas, y García Cancho le pide a Santiago Abascal hacerse un selfie. Es al revés, es García Cancho, el presidente actual. Sí, bueno, que están haciendo una foto los dos, vaya. Se la pide el que lleva el teléfono, pero vamos, que están haciendo la foto los dos. Y se la pide, ¿quién se la pide? Entonces, es alguien importante. Decano era Emilio García Cancho, era decano entonces de la audiencia de Badajoz. En el año 2025, en julio de 2025, fue nombrado por el nuevo Consejo General del Poder Judicial, el Consejo actual, pactado entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, presidente de la audiencia de Badajoz. Estamos hablando de una persona que, pues evidentemente es muy relevante, y que es la audiencia, una sección de la audiencia, no él no participaba en el tribunal, es la que acaba de dictar la sentencia que condena a David Sánchez a una inhabilitación de 9 años. Una inhabilitación que no dice, por ejemplo, para qué cargos está inhabilitado, lo cual es curioso, parece una inhabilitación absoluta, pero no lo dice, y tampoco le aplica las eximente que se suelen aplicar en estos casos y que son regla. Tampoco motiva por qué no se las aplica. Es decir, da la impresión de que llamarse David Sánchez no solo ha sido objeto de la condena por prevaricación, por colaborar con la prevaricación, por, digamos, en una línea que el Partido Popular encontró al final del juicio, porque el primer nombramiento de David Sánchez fue considerado prescrito, y luego el PP le dio la vuelta en las conclusiones definitivas y presentó un delito de prevaricación con colaboración con la prevaricación. La sentencia no dicen que ha colaborado, parece que el hecho de que se presentara al puesto es interpretado como cooperación necesaria y, por tanto, le condenan, como decíamos, a 9 años de inhabilitación. El tribunal, el señor García Cancho no formaba parte del tribunal, pero es el presidente de la audiencia de Badajoz. Ernesto, tengo 30 segundos, 40, porque hemos tardado en conectar, que decía que había problemas para conectar. Sobre lo del juez Peinado y Begoña, ¿qué dirías, Ernesto?
Bueno, diría que hoy Peinado tiene muchas expectativas porque su caballo Espronceda a las 8:30 corre en el hipódromo de Burdeos. Esa es una primera historia. Y en segundo lugar, creo que la defensa de Begoña Gómez plantea un tema que ya comentamos, y es que es una absoluta aberración lo que ha planteado el juez Peinado. Begoña Gómez está en España. Si se trata de garantizar su presencia en juicio, pues evidentemente estando en España se garantiza su presencia en juicio. Todo lo demás es buscar cosquillas y mostrar, eso sí, una animadversión personal de naturaleza política del juez Peinado con Begoña Gómez y Pedro Sánchez. Tenemos aquí este documento, ojo porque es la última hora, la defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente, le envía al juez Peinado, donde la investigada, a demostrar el viaje, sino al revés. Muñoz, tribunales, porque la Fiscalía también mueve ficha, es la última hora, además del escrito de la defensa de la esposa del presidente del gobierno. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Alberto, cuéntanos. Última hora. Pues es la última hora, Jesús, que la Fiscalía ha apoyado ese recurso que ha presentado Begoña Gómez contra la retirada de su pasaporte. Dice que los argumentos del juez Peinado son vagos, inconclusos, que básicamente que no son suficientes para retirarle el pasaporte a una persona, que el ejemplo que puso el juez Peinado del ministro Craxi, que nada se puede aplicar a Begoña Gómez. Después de esta decisión, Jesús, de el juez Peinado de pedirle más explicaciones a Begoña Gómez sobre ese viaje, ha dicho su defensa que está haciendo una probatio diabólica, es decir, que le está exigiendo probar unas cosas que son materialmente imposibles de probar, y que si no se termina de fiar de Begoña Gómez de que de verdad fue a ver a su hija graduarse al Reino Unido, que le pida más información a las autoridades fronterizas del Reino Unido o directamente a la Embajada de España allí. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo. Aquí el escrito de la defensa de la esposa del presidente del gobierno. La Fiscalía también mueve ficha y el gobierno dice hay una persecución de la esposa al juez Peinado, lamentando lo que está siendo la actuación judicial. Aroca, hay una persecución, como dice el gobierno. Bueno, yo veo lo que todo el mundo ve y tengo la opinión que comparto con la mayoría de la gente, incluidos los miembros de la comunidad jurídica, que ven lo que están viendo con respecto al señor Peinado. Ahora, tampoco entiendo al gobierno, porque si el gobierno se siente perseguido, debería de decir por qué se siente perseguido y que dé más datos. Y sobre todo, por qué se siente perseguido ahora y no se ha sentido perseguido antes, o por qué no ha denunciado cuando otros también se han sentido perseguidos. Memorando a Sancho, diría tarde piace, o sea, tarde piaste. O sea, si el gobierno se hubiera dado cuenta de todo lo que estaba ocurriendo en este país, que no es nuevo de ahora, sino que lleva algunos años, pues probablemente no estaríamos inmersos en este desbarajuste y en estas instrucciones tan disparatadas que están creando tan mala imagen del Poder Judicial entre el pueblo. Hoy se ha conocido otra nueva encuesta en donde también se afirma que el 53% de los encuestados piensan que no existe. Cree que existe el lawfare en este país. Y creo que es un error juzgar a las víctimas y no a los verdugos. Yo creo que aquí hubo mucha gente que guardó silencio en este país cuando no iba de ellos y cuando no les tocaba a ellos, pero juzgarles ahora es flaco favor para todos aquellos que son perseguidos por el lawfare y por el golpismo judicial. Creo que es el momento en el que los demócratas, pienses lo que pienses y votes a lo que votes, te tienes que dar cuenta, porque todos tenemos ojos y orejas para escuchar y para ver de lo que está pasando en este país. Y lo que está pasando en este país es muy grave. Si quiere el juez Peinado comprobar que Begoña Gómez ha estado, solo tiene que ver el directo de un pseudomedio que se ha dedicado a seguir a la familia de Pedro Sánchez y Begoña Gómez hasta la graduación de su hija, a filtrar la cara de su hija, a filtrar los padres de Pedro Sánchez, a filtrar y a perseguir la graduación del resto de chavales simplemente para hacer daño a este gobierno y a Begoña Gómez. El juez Peinado podría darse cuenta que si sigue ese directo, que si ve la información publicada por ese pseudomedio, Begoña Gómez ha estado allí y deje su obsesión judicial. Hablando de malas actuaciones o malas praxis, el juez Pedraz va a iniciar toda la investigación respecto de la persecución que se hizo en su momento a Podemos. Es verdad que en determinados momentos jueces podemos no entender lo que dicen, podemos incluso considerar que no lo han hecho bien, pero de ahí a pensar, hacer una impugnación, una causa general, yo creo que esas encuestas de las que habláis tienen que ver con lo que se dice aquí. Si todo el mundo dice que los jueces no lo hacen bien, acaba la gente pensando mucho, pero tampoco nuestra culpa. No creo yo que los insignes miembros del Poder Judicial estén demasiado preocupados por lo que decimos aquí.
No, yo no he dicho No es eso. costumbre. Bueno, ella viene a decir No, que La encuesta Vale. deriva de que todo el mundo diga lo que Ni decís siquiera vosotros. por nosotros. Ah, ¿no? Y si Hombre, os quiero mucho. ahora el juez Pedraz decide aclarar todo aquello que padeció el partido Podemos en general y familiarmente Pablo Iglesias aquí presente, vuelvo a decir lo mismo de antes. En eso consiste el lawfare, precisamente. En dilatar tanto los procesos, aunque no lleguen a nada, que aunque luego un juez se quiera vestir de limpio y poner un cierto orden en el disparate judicial que estamos viviendo en España, el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. No es al revés. No es al revés. Sino que le pregunten, sino que le pregunten al partido que estamos hablando. Yo estoy hablando, tú ponme todos los ejemplos que tú quieras. Pero sino que le pregunten en concreto al partido del que estamos hablando, es decir, Podemos, si se ha podido recuperar electoralmente y no electoralmente de todo la mala praxis judicial. Lesmes no era tertuliano. Estaba hablando aquí de lawfare. Tú has mencionado a Lesmes. Está hablando casi por Digo que has mencionado a Lesmes. Y Pablo Iglesias, venga, por enriquecer tu locución. Pablo, yo creo que hay algo de lo que, no sé si el 50% o el 60%, pero por lo menos la gente inteligente, y creo que los que estamos aquí en esta mesa somos todos inteligentes y tenemos experiencia, sabemos. Y sabemos que el periodismo no es una profesión de almas de luz objetivas, ajenas a la ideología y ajenas a los intereses políticos. Eso de que los periodistas se dedican a controlar el poder son cosas preciosas que se dicen, pero las personas inteligentes saben que eso no es verdad. Las personas inteligentes saben que el Estado es un terreno de combate, que eso de la separación de poderes y de que los jueces no influyen y no responden nunca a ideologías o orientaciones políticas, y eso de que los jueces no prevarican nunca, la gente inteligente sabe que es mentira. Una persona inteligente escucha la conversación de Ignacio González con Eduardo Zaplana diciendo traigamos a García Castellón para que nos resuelva nuestros problemas, y una persona inteligente sabe que esa es la manera en la que funciona el poder. Entonces yo creo que la inteligencia es una cosa positiva. Otra cosa es que no se puede hacer nada. Yo creo que hay mucha gente en España muy inteligente que piensa y que considera que Peinado es un prevaricador. Pero todas las personas inteligentes saben que nunca se va a condenar a Peinado por prevaricación, y que si uno de los que estamos aquí, que somos gente poderosa, que tenemos un escaño mediático que nos permite hablar a cientos de miles de personas, si a uno se le ocurre decir este señor es un prevaricador, aunque a todas luces para una persona inteligente sea evidente, este señor se querella y otro juez revienta al que haya dicho que es un prevaricador. Entonces la pregunta no es si la gente piensa una cosa o la gente piensa otra. La pregunta es ¿qué se puede hacer para acabar con la corrupción en el periodismo, con la corrupción en la judicatura? Y yo creo que lo que se puede hacer es lo contrario a lo que han hecho todos los gobiernos. Los progresistas que ahora son víctimas de eso también. Si les regalas las licencias a la familia Berlusconi y a la familia Casals y les regalas la publicidad institucional, claro que los medios van a mentir. Si les regalas el control del Consejo General del Poder Judicial al Partido Popular enviando a Bolaños a negociar, acabo ya, Hugo, que termino ya, a negociar con González Pons en Bruselas el reparto de cromos en el Consejo del Poder Judicial, y además te roban la cartera ahí, pues después podrás decir que sí, es verdad, yo no lo decía antes, pero ahora todos los demócratas en contra de esto. Todos los demócratas en contra de esto, no. Hágase lo que hay que hacer para que termine la corrupción en el Poder Judicial y en los medios. Entrega al juez Peinado los billetes con los que viajó a Reino Unido. ¿Cómo quiere que Begoña Gómez demuestre que ha estado en Londres? Como respuesta a la exigencia del magistrado de acreditar que solo viajó a este país para la graduación de su hija. A estos efectos se aportan los billetes de ida a Londres y de vuelta desde Bristol. Una prueba que la defensa de la mujer del presidente califica de diabólica. Probar algo que no ocurrió cuando ese algo no está concretado en un acto, lugar específico y determinado, constituye lo que la doctrina procesalista y la jurisprudencia denominan probatio diabólica. En el escrito al que ha tenido acceso Malas Lenguas, su equipo legal subraya que el país británico ya no pone un sello físico al acceder al territorio. De modo que el pasaporte de mi representada no refleja ni puede reflejar movimiento fronterizo alguno. Y solicitan que en el caso de que Peinado mantenga la petición, emita una orden de cooperación internacional para que el Departamento Fronterizo de Reino Unido o la Embajada del país en España certifiquen los registros digitales de entrada y salida correspondientes al pasaporte. Le reprochan al juez instructor que les obliga a demostrar la existencia de una conducta delictiva, concluyendo así el recurso de la defensa de Begoña Gómez contra el requerimiento de Peinado.
Joaquín Bosch, conexión de urgencia. Se podría pensar que es una barbaridad esto que ha hecho el juez Peinado y que responde así, viene a responder así en este escrito que tenemos la esposa del presidente del gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes. En todo caso, si me permites, antes de contestar a la pregunta sobre la percepción ciudadana sobre la judicatura, yo no puedo compartir, ¿no?, esas visiones de que la gente está manipulada y es muy crítica con la justicia. Yo percibo cuando intervengo en actos públicos que hay muchos sectores sociales que están muy disconformes con el funcionamiento de nuestro sistema judicial. Yo creo que no podemos tratar a la ciudadanía como si fueran menores de edad. Si la gente es mayor de edad para elegir a su alcalde, a su presidente autonómico, a su presidente del gobierno o al presidente de su comunidad de vecinos, no entiendo por qué cuando valora críticamente la justicia tendremos que decidir que no saben pensar por sí mismos. Yo sí que creo que hay insuficiencias, que hay cosas muy criticables en el sistema judicial. De hecho, tienen la culpa determinadas actuaciones judiciales, pero también los principales partidos que han gobernado en las últimas décadas y que podrían haber configurado mejor el sistema judicial y no lo han hecho. Dicho esto, en la cuestión sobre la retirada del pasaporte, yo lo que pienso, Jesús, es que en la autorización de acudir a la graduación del Reino Unido no imponía ningún deber de justificar o demostrar cómo se había hecho ese viaje. Únicamente se imponía la obligación de entregar el pasaporte a la vuelta y eso es lo que se hizo. A partir de ahí, la resolución del juez instructor creo que parte del problema de que no conoce, según parece, no tiene información de que ya nos aplican sellos a los pasaportes, parece sugerir que no sabe si se ha hecho ese viaje, a pesar de que es un hecho notorio que se ha difundido en muchos medios, imágenes de Begoña Gómez, pero yo creo que sobre todo plantea lo que efectivamente se llama en derecho la prueba diabólica, que es pedir que se pruebe un hecho negativo que no se ha estado en otros lugares, y eso es imposible de probar. ¿Y cómo pruebas que no has estado en Brasil o en la India? Lo que puedes probar es lo que ha hecho la defensa, que sí que con los documentos del viaje sí que ha sido al Reino Unido. Y el juez instructor llega a insinuar que se puede haber cometido un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Y eso es lo que creo que es bastante discutible y por eso la defensa ha presentado el recurso que ha presentado. Joaquín Bosch, magistrado, le quiero preguntar por la decisión que condena al hermano del presidente del gobierno. En este caso, claro, llama la atención el hecho de que hay delitos como el tráfico de influencias, que al final no está ahí, pero sin embargo está el otro. ¿Hay algo que le llame la atención de esta condena? A mí me parece que tiene algunos aspectos que son cuestionables jurídicamente y que serán los elementos centrales del recurso de las defensas y seguramente también de la Fiscalía. Y es sobre todo la consideración como cooperador necesario en un delito de prevaricación simplemente porque alguien se haya presentado a una plaza y porque haya acudido a una entrevista y poco más, que es lo que dice la resolución. Yo creo que esta cuestión a mí me parece objetable jurídicamente a partir sobre todo de lo que dice la jurisprudencia de lo que es la cooperación necesaria. Es decir, tiene que ser esencial para que se haya perpetrado la conducta delictiva y en este caso no conozco ningún precedente, de verdad ninguno, en lo que alguien al que se adjudica una plaza se le condene como cooperador necesario. Después hay otras cuestiones, Jesús, pues sobre cuándo concurre un delito de prevaricación en una adjudicación de plazas. Deben ser casos muy graves, porque lo normal en estos supuestos es simplemente la nulidad de la resolución administrativa si la resolución no es correcta de acuerdo con el ordenamiento, pero únicamente la conducta es delictiva cuando hay mucho más. Es decir, cuando, por ejemplo, pues un alcalde o un presidente de una diputación enchufan, digamos, a decenas de personas sin ningún procedimiento administrativo o sin tener las competencias, tiene que ser muy clamorosa, dice la jurisprudencia, la infracción tiene que ser muy grave. Y en este supuesto me cuesta ver que estamos más allá de una adjudicación de una plaza que puede recurrirse, por supuesto. Nadie la recurrió en su momento, pero podría haberse hecho. Y yo creo que estas cuestiones son las más objetables en la sentencia. Joaquín Bosch, magistrado, gracias. ¿Cómo lo ves? Una vez tuve una conversación con Pedro Sánchez en Moncloa, estaba Iván Redondo presente, en la que me dijo: hay un problema contigo, Pablo, y es que si tú supieras la mala opinión que tienen de ti algunos jueces muy importantes de este país, te preocuparías, y creo que esto hay que solucionarlo, y yo voy a intentar que te veas con algunos de ellos, porque yo creo que si te ven se van a dar cuenta de que no eres tan terrible, que no te comes a los niños. Yo creo que me lo decía con sinceridad, y Sánchez pensaba que lo de entenderse con las élites judiciales era una cuestión de actitud. Y yo creo que el PSOE durante mucho tiempo
pensó que se podía entender con las élites judiciales, pensó que en este país había una correlación de fuerza en el que, bueno, la derecha tiene a Manuel Marchena, ellos tienen a Conde Pumpido y entre ellos negocian para que no ocurra nada. Y en realidad creo que demostraba una enorme ingenuidad. Las élites del Estado de este país, las élites, no te hablo de un juez de primera instancia o instrucción, los que están con los divorcios, los que están con los pleitos civiles, los que están con los atracos, las élites judiciales, los que mandan, los Marchena, los Conde Pumpido. Esas élites están ampliamente dominadas por sectores conservadores que en un momento determinado asumen un rol militante. Eso tiene que ver con el auge de Podemos, pero sobre todo con el auge del independentismo, que hace que una parte del Estado en este país, una parte de las élites de la Guardia Civil y de la Policía, de los militares y del Poder Judicial, decida que tienen que tener una intervención más militante. Esto contrasta con que el mayor beneficiario político de eso, que es Feijóo, diga que en España hay un procedimiento por el cual se estaría llegando a una situación de Estado autoritario, pero si el Estado es de derechas en España. De hecho, el propio Pedro Sánchez intenta compensar eso poniendo a gente de derechas frente al Ministerio de Defensa con Margarita Robles y a un antiguo vocal del Partido Popular del Consejo General del Poder Judicial, que era Marlaska. Yo creo que una vez que todos los demócratas estamos de acuerdo con esto, lo que habrá que razonar no es que todo esto está muy mal, sino que o se asume que la guerra en el Estado hay que darla, no con leire, no con chanclas, sino democráticamente, asumiendo que lo que está podrido en España es el Estado y es buena parte de la estructura mediática, o si no lo demás es hablar por hablar. Sara. No, es que creía que estábamos hablando de la sentencia de David Sánchez, por eso me quedaba un poco, estaba esperando. Pero yo quería preguntarle... Podemos quedarnos en la superficie. Hombre, es la noticia ahora, Pablo. Sí, sí. Luego podemos analizar por qué llegamos a esto. Es más, la primera denuncia creo que la hace Podemos en Extremadura, o así lo ha dicho distintos dirigentes de Podemos respecto a la plaza que se le otorga a David Sánchez. Yo creo que a veces hay flaco favor que se hace en estos extraños compañeros de colchón. Creo que a la guerra no se puede ir en chanclas y creo que esas chanclas no pueden ser temporales. No pueden ser unas chanclas que elijas cuando te vas y que mientras estabas no las tienes, no las llevas puestas. Yo creo que lo que está pasando en este país es muy grave. Creo que la sentencia de David Sánchez es muy grave porque nos hemos acostumbrado. Antes hablábamos de casos de lawfare, de instrucciones irregulares que se mantenían durante un tiempo abiertas y que luego al final eran archivadas. Pero ahora hemos conocido cómo se está condenando a gente sin pruebas. Y esta percepción y este paso es un paso más allá, porque conocíamos el caso de Miguel Urbán, hemos conocido el caso Neurona, hemos conocido el caso de algunos líderes independentistas, pero no se atrevían a condenar. El daño que era mantenerlo con la pena de telediario, con el abuso Alberto Rodríguez mediático. Le quitaron el escaño. Sí, Alberto Rodríguez, por ejemplo, o Isa Serra, que también estuvo, pero no conocíamos sentencias que te inhabilitasen. Quizás, bueno, cuando te quitan el escaño, sí, me refiero al resto de tu vida, como estamos hablando de 9 años. Sí, tranquilidad, hombre. Pero a lo que voy es que creo que estamos en un momento en el que la justicia está profundamente podrida y que antes se tapaban de alguna forma y ahora están envalentonados y van con la toga afuera. Y ante esto, creo que la única solución que nos queda es cabeza, análisis y unión a la gente demócrata, sí, de todas las fuerzas de izquierda, a los periodistas, a los panaderos, a los pescaderos, a los enfermeros, a todas las profesiones de este país que le da miedo que un juez pueda manejar la agenda política de este país. Permitidme un momento, porque Ani Barzal me lo ha dicho la fiscal, dice Alberto. Que les investiguen. Lo primero, pobre micrófono, vaya golpe se ha llevado. ¿Qué culpa tendrá él de lo bocazas que son estos dos señores, por llamarlos de alguna manera? Por llamarlos de alguna manera, lo segundo, porque menudo lenguaje más asqueroso tienen con respecto a esa diputada del PSOE. Pero en cuanto a lo de las filtraciones, en cuanto a saber por dónde van los tiros de la justicia, Sara, tú sabes perfectamente que esto no es una cosa de un partido o de otro, que en general los partidos políticos, nos guste más, nos guste menos, igual que los periodistas, tienen esa clase de información y esa clase de contactos para saber por dónde van los tiros en la justicia. Por supuesto que es verdad, en el caso de Zapatero se puso de manifiesto perfectamente cómo el PSOE no se enteró de lo que se había enterado la prensa. Y Sara, ¿me dejas hablar un poco, por favor? Todo lo que quieras. Es que, no, todo lo que quiera. Bueno, me dejas hablar. Si hablas tú de forma me escuchas. Se ha puesto de manifiesto en muchas
muchas ocasiones, como tanto la prensa como los políticos tenían información privilegiada, porque también en parte ese debe ser su trabajo para luego poder prevenirlo. Pero evidentemente... ¿Qué trabajo de prevención? ¿Qué son ahora los del PP? Igual que la prensa lo publica, también los políticos están al tanto de por dónde van los tiros. ¿Desde cuándo pone eso en el trabajo? ¿Qué desempeña un escaño? Que tenga tener información privilegiada de la justicia que te pase la fiscal no debería proceder. Venga, hombre, Alberto, no engañemos a la gente, que son bastante inteligentes. Y un ciudadano... Pero es que tú lo has dibujado con una cosa propia de la extrema derecha y que eso no es así, que es de todos los partidos. Uno por uno. Alberto, un momento, por favor. ¿Me dejas hablar un poquito? Rematas. Cuando tú tomas posesión de cualquier cargo, seas concejal, diputado, senador, dime en qué momento, en qué estatuto aparece que tengas que tener información privilegiada para poder desarrollar tu tarea mejor. No tomemos el pelo a la gente. La derecha cuenta con información privilegiada de jueces, fiscales, policías, empresarios y periodistas, y cuenta porque lo que no ha ganado en las urnas, porque lo que no gana políticamente con candidatos tan simples como Alberto Núñez Feijóo, necesitan atajos. Y sus atajos han sido en materia judicial. Y sus atajos han sido decir meses antes que Zapatero iba a acabar en una prisión, como lo han hecho con Sánchez. Espero que no sea el mismo caso. A ver, Aroca, sobre esto que acabamos de ver, ese diputado de Vox jactándose de tener información privilegiada, me lo ha dicho la fiscal. Claro, ahora podríamos estar en el debate que proponía ante Hugo sobre si esto es más general o menos general. Lo que sí diría que frecuente es el modo, es que como se dice en estadística. Esto sí es general. Te digo, es el modo, es muy, pero vamos, en un país donde hemos escuchado a alguien decir, porque lo hemos escuchado todo, esto es la fiscalía te lo afina, o donde hemos escuchado también que vamos a controlar la sala 2 del Tribunal Supremo por detrás, ¿a quién nos sorprende todo esto? Y pasó algo, pero no en más circunstancias ninguna. No. Te voy a poner un ejemplo. Mira, si tú con un canasto lleno de peros, de manzana, y uno está un poquito manchado, como no corte la mancha del pero y quite el pero del canasto, acaba todo el canasto contaminado. Pues eso es lo que yo quiero decir. Y lo que yo quiero decir no es que todos los jueces sean malos, ni que todos los fiscales. Yo lo que digo es que si el sistema no tiene un método de depuración para esos 200 que tú dices, supongo que serán 200, no lo sé, pero si no hay un método de depuración para esos 200 jueces, la democracia está seriamente en peligro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente, aparte de leer encuestas y de ver tertulia, tiene la sensación de que hay gente que es inmune e impune. Y un sistema democrático no funciona con que nadie sea impune, sea del poder legislativo, sea del poder ejecutivo o sea del poder judicial. Y la sensación generalizada es que los jueces hacen lo que les da la gana y no cumplen la ley. ¿De verdad que estamos descubriendo aún ahora, a esas alturas, de que existen las filtraciones judiciales en España y que las filtraciones judiciales son un problema? Eso sí que es general. Problema no es un delito. Pero ya no solamente con los del PP. O sea, o con los de cualquier partido político. Algunos la negabais hace un tiempo, cuando lo decían perdona, pero ¿cómo voy a negar si a mí los informes de la UCO me llegan al minuto, al móvil? Me llegan al minuto. O sea, evidentemente yo no voy a desvelar ni fuentes, pero a todos los periodistas que siguen y tal, llegan los informes de la UCO, los informes de la UCO. Pero te llegan informes hechos. Te llegan informes hechos como nos llegan a todos. No te llegan movimientos judiciales que no se han hecho. Como periodista, Sara, me viene genial. Pero como ciudadano quiero decir que desde luego hay filtración. Entonces lo que habrá que hacer no es criticar a los del PP, no, habrá que buscar de dónde proceden esas filtraciones, perseguir esas filtraciones y endurecer si cabe las sanciones. Que a ti te llega un informe de la UCO como no llega al resto. Claro que lo que le llega a la derecha son movimientos previos. Es decir, lo que le llega a la derecha son movimientos judiciales que no están redactados, que no están escritos, pero que ya están decididos. Y eso es lo que han hecho con el fiscal general del Estado. Es lo que han hecho, han intentado hacer y harán con José Luis Rodríguez Zapatero y con otros muchos. Con el fiscal general del Estado ya había una sentencia condenatoria antes de escribirla. Porque ya había una filtración social y mediática. Muy bien, os pediría que habléis uno por uno y entre tanto os lo vais pensando y avanzo. Por cierto, información privilegiada cuando la haya, pues no correspondería en materia judicial, le llega a quien le llegue, la izquierda, la derecha, el centro o para adentro.